es para adorarte, te adoro a ti, te adoro a ti. La razón por la cual yo vivo, la razón por la cual yo vivo, la razón por la cual yo vivo es para adorarte, adoro a ti, te adoro a ti. La razón por la cual yo vivo es para adorarte, Señor, te adoro a ti, te adoro a ti. La razón por la cual yo vivo, la razón por la cual yo vivo, La razón por la cual yo vivo es para adorarte. te adoramos, Señor. Poderoso eres tú para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que opera en nosotros. Gracias. Tú eres la razón, como ese siervo que brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Por eso una vez más decimos: te adoro a ti. La razón por la cual yo vivo, la razón por la cual yo vivo, la razón por la cual yo vivo es para adorarte. gracias, Señor. Para adorarte, Dios. Aleluya. Qué rico es alabar al Señor. Amén. Bienvenidos a Juntos. Estamos contentos de poder compartir con ustedes el estudio de la palabra del Señor en este estudio expositivo que hacemos de las Santas Escrituras. Estamos estudiando el libro de Santiago, o más bien la carta de Santiago, esta epístola universal que fue escrita para todo el pueblo de Dios que estaba en la dispersión. Se escribió desde Jerusalén y la escribió el medio hermano del Señor Jesús, Santiago, que llegó a considerarse como patriarca de la iglesia en Jerusalén. Pues cuando Jerusalén fue destruido en el año 70, no se menciona nada en esta carta, por lo tanto tuvo que haber sido escrita antes. Para eso nos sirven las fechas de las cartas, para poder entender su contenido, su propósito, a quién va dirigido. Así que aquí estamos en Santiago y estamos todavía en el capítulo 2. No hemos llegado todavía al verso 13 y estábamos compartiendo con el pastor que es mejor volver a retomarlo desde el verso 9, que ahí ya lo hicimos, pero es como un seguimiento todos estos versos.
Adelante, pastora. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Wow. Bueno, o sea, es que Santiago no está diciendo que no vamos a ser juzgados, que vamos a ser juzgados a través de la ley de la libertad que tenemos en Cristo, ¿verdad? Porque Él vino, Él quebró toda la maldición de la ley, ¿verdad? Cayó sobre ese peso también sobre Él. Y qué bueno que en Cristo podemos tener libertad. Amén. Recuerde los personajes del capítulo 2. El juez, el rico y el pobre. Y el pecado en medio es el pecado de acepción de personas. Santiago dice, matar es un terrible pecado. Hurtar es un terrible pecado. Adulterio es un terrible pecado. Son pecados groseros. Pero delante de Dios es algo más que los pecados. Es el pecado como tal. Y hacer acepción de personas, hermanos, es pecado delante del Señor. Medir a las personas por su color, por su raza, por su peso, por su peso en cuanto a su bolsa, eso es pecado. ¿Por qué? Porque Santiago dice que equivale, está dentro de esa definición de pecado. Muchas veces nosotros medimos el pecado en pecados, en cantidad, y nos ponemos a veces en la balanza. Y lo digo claramente, aún nosotros, los creyentes evangélicos, que entendemos claramente que no podemos ser salvos a través de la ley, porque la ley cumplió un propósito, es un ayo para llevar a Cristo, porque la ley apunta donde pone en relevancia o saca a la luz aquello que es pecado. Si no fuera pecado robar, entonces todo el mundo, si no hubiera una ley que fuera pecado robar, todo el mundo robaría. Sin embargo, Dios le dio, y creo yo que fue una obra de gracia, la ley de Moisés al pueblo de Israel, a razón de poder conducirlos como un pueblo santo y como un pueblo sano y como un pueblo bendecido y próspero aún en medio de ese desierto que le tocó cruzar hasta llegar a la tierra de Canaán. Pero al final, la ley como tal no nos salva, porque si usted falla en uno de los mandamientos, creo que Maimónides, un judío, para el año 600, ¿cuántos mandamientos? Más de 600 mandamientos están en el Antiguo. 613 se lee de Maimónides. En el Antiguo Testamento. Pero súmele los del Nuevo Testamento, porque algunos dicen, no hay mandamientos en el Nuevo Testamento. Por supuesto, Jesús dijo, un mandamiento nuevo doy. Pablo dice, amaos los unos a los otros. Hay mandamientos en el Nuevo Testamento. Pastor, tal vez solo quiero apuntar en eso, que siempre me pareció interesante cuando lo estudié, y es que cuando Jesús dice, un mandamiento nuevo os doy, muchas veces pensamos que es nuevo como de paquete, ¿verdad? Como que no se ha tocado, que es un regalo así, pero no, el nuevo mandamiento, en el nuevo pacto con Jesucristo, el nuevo quiere decir, bueno, hay que amar a tus enemigos, hay que bendecir a quienes te maldicen. Sí. Entonces eso es lo nuevo. Claro. O sea, el estándar se eleva con el nuevo. No, y luego que también, usted sabe, ¿quién es tu prójimo? Para un judío, pues era otro judío, no era un samaritano. Por eso es que Jesús contó la historia del buen samaritano, porque el fariseo o el escriba quiso agarrarlo en eso. Porque, hombre, uno ama a los que le aman, ¿verdad? Amar los de tu propia tierra, pero nos cuesta tener a veces comunión con otros, y aún hasta dentro de nuestra propia nación. Pero no debemos hacer acepción de personas. El Evangelio cruza las fronteras. Los judíos cristianos,
o los cristianos judíos pensaron que el Mesías vino y vino para ellos nada más. Y fue el mismo Espíritu Santo que los sacó y los impulsó a ir fuera, a ir a otras tierras y llevar la buena nueva del Evangelio del Señor Jesucristo. Y Dios trató con Pedro, trató con Pablo y trató con los otros apóstoles para ir y predicar el Evangelio más allá de las fronteras. Porque yo le hago esta pregunta. Imagínense que usted está en otro país y de repente van a la hora de almorzar para un evento o algo, pero hay 3 hondureños ahí. ¿Con quién se reuniría usted? Usted buscaría su pueblo, ¿no es cierto? El calorcito. El calorcito del pueblo, sí, porque tenemos una misma historia, compartimos un mismo origen, pero cuando se trata de la iglesia del Señor, nosotros no podemos hacer acepción de personas. Y aquí habían jueces que no solo eran parciales, sino que eran inmisericordia. Trataban a aquel que era más débil, quizás por el soborno del rico, y ponían unas penas terribles. Y ocurría aún dentro de la misma iglesia las cosas que sucedían. Pero Santiago nos está diciendo, aquí al final nos está diciendo, que tanto matar, hurtar, robar, como hacer acepción de persona, es pecado. No lo midamos en cantidad, midámoslo en calidad. Delante de Dios todo pecado es pecado. Y debemos de llamar las cosas por su nombre, como lo dice él. No, y ese verso 13 dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciera misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio, ¿verdad? Y es maravilloso, pastora, porque en realidad, si somos medidos por la ley, ¿quién se puede salvar? Si somos medidos por la ley, realmente todos somos transgresores, todos cometemos falta. Es como cuando un padre le dice a su hijo, deja de estar gritando, y él está gritando, ¿verdad? A través de la ley, todos somos transgresores y no merecemos la muerte. Pero es aquí donde opera la misericordia, que la misericordia siempre va con ese toque de la gracia también en nuestra vida. ¿Qué significa la palabra misericordia? Míseros, miseria, y coros, corazón. Significa que cuando Dios hace uso de su miseria para nosotros, está tomando nuestras miserias y poniéndolas en su corazón. Por eso el salmista decía, nuevas son cada mañana tus misericordias, porque las misericordias miran para el ayer. Estando aquel hombre en la cruz del Calvario y siendo acusados y realmente merecían la muerte estar ahí a la par de Jesús, uno de ellos más bien le decía a Jesús, vaya vos, tú que decías, bájate de aquí. Y el otro le decía, vos no sabes lo que decís, nosotros estamos aquí porque bien lo merecemos, pero y ese hombre, mire, está en el cielo. Qué cosa, ¿verdad? Que alguien podría pensar que no se lo merecía, ¿verdad? Exactamente, pero la misericordia es así. La cuando el Señor llama a trabajar, ¿verdad? Aquellos jornaleros. Sí. Y les pagó igual a todos. Es su misericordia. La misericordia es no recibir lo que merecemos. Es como cuando un hijo nuestro merece la disciplina. Pero la misericordia la dejamos pasar. Sí, estaba buscando este salmo, pastor, hablando de la misericordia, que ahorita mencionaste la misericordia en Salmos, pero el Salmo 136, mire qué hermoso, porque lo afirma, lo reafirma, lo vuelve a decir, y uno muchas veces como que pasa por encima y dice, y todo el Salmo habla que hay que dar alabanza por la misericordia eterna de Dios, y dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, y pues se repite, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de dioses, porque para siempre es su misericordia. Y así sucesivamente al Señor de señores, al único que hace grandes maravillas, al que hizo los cielos con entendimiento, extendió la tierra, y siempre va, porque para siempre es su misericordia. Tiene 26 versos este capítulo 136 del Salmo, pero eso
Uno podría decir, pero ¿por qué tanto sobreénfasis en la misericordia? Porque es por su misericordia que nos levantamos. Exactamente. ¿Quién es la fuente de la misericordia? Es Dios, quien nos le ha enseñado al mundo y de quien nosotros somos herederos, es de la misericordia de Dios. Dios es la fuente de toda misericordia. Adán y Eva merecían morir. Merecían morir incluso físicamente en ese mismo instante, no solo espiritualmente, pero Dios tuvo misericordia. Luego, las naciones se habían corrompido al punto que Dios dijo, voy a raer este mundo, pero halló gracia Noé delante de sus ojos. ¿Qué es eso? Misericordia. No, y si hoy despertamos, alabemos su misericordia. Si hay algo que debe de sacudir nuestro corazón es cuánta misericordia el Señor tiene y ha tenido con nosotros. Es paciente, ¿verdad? Porque es lento para la ira y grande misericordia. Ahí apuntamos algo muy importante, como dice 2 Corintios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, con P mayúscula, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Es Dios. Cuando el hombre se vuelve a Dios en arrepentimiento, se va a encontrar con la misericordia de Dios. Como bien dice el texto que bien señalabas, Dios es un Dios lento para la ira y grande en misericordia. El último recurso que Dios tiene es la ira, no es el primero. Nosotros somos los que usamos la ira primero y después, cuando ya sentimos que hemos hecho tanto daño, nos acordamos que bien pudimos haber sido misericordiosos con aquellos que en la casa, en la iglesia. ¿Por qué? Porque Él es Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Por eso es que los profetas hablaban de la misericordia de Dios. Moisés conoció de la misericordia de Dios. David conoció de la misericordia de Dios. Cristo es la misericordia de Dios entre los hombres, porque se encarnó en Él toda misericordia. Sin la misericordia de Dios, amados hermanos, estaremos fritos, como bien dijo un predicador, fritos. Estaríamos camino al infierno, pero por su misericordia, porque Dios recoge nuestras miserias de ayer. Nuestras miserias de ayer, Él las recoge y nos limpia y nos permite comenzar de nuevo. Levante la mano aquel que pecó esta semana. Todos pecamos en algún momento. Necesitamos la misericordia de Dios en nuestras vidas. Hay hermanos que son justicieros, les llamo yo, porque andan repartiendo justicia a todo lado, hablan verdad de otros y ellos se ponen sobre una silla de juez, la toga de juez, y son inmisericordios. Pero para con los demás. Pero cuando se trata de sus asuntos personales, pegan el brinco, ¿verdad? Sí, exactamente. O se quiere que todos tengan misericordia de Él y qué bueno les parece muchas veces hasta favorable juzgar, pero como bien se dice, ¿verdad? Que mientras señalamos a alguien más, 3 más nos están señalando a nosotros. Ciertamente, mira lo que dice el Éxodo 34:6. Pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Y dice Éxodo 33:19, Miqueas 6:8, pasaje famoso, Miqueas 6:8, dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. ¿Qué dice la Biblia? Que Dios dice, Dios va a tener misericordia de quien Él quiera tener misericordia. Y Él se va a complacer de quien Él quiera complacerse. ¿Por qué? Porque Él es Dios, Él es la fuente de toda misericordia. Uno no entiende, por ejemplo, cómo Ruth vino a formar parte de la genealogía del pueblo judío. Y uno dice, ¿por qué? Si no tenía ni el mínimo derecho.
Pues señores, eso se llama misericordia. Uno se pregunta, David merecía morir, de acuerdo a la ley. David merecía morir, pero Dios tuvo misericordia. Rahab, que fue abuela de ¿quién sería? ¿De Obed? De Obed. Rahab era una prostituta y Dios tuvo misericordia y quedó allí. A veces uno no entiende por qué ese hombre a la par de Jesús está en el cielo. No hay forma. La justicia humana, la justicia divina, cualquier tipo de justicia puede ser aplicada a ese hombre y merecía estar en el infierno. Pero Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque Él es Padre de misericordia. A veces uno dice, ¿cómo es posible que esa persona sea pastor? Sí, es que me quedé pensando en eso, que es que son esas cosas que en la carne no se pueden entender, la misericordia de Dios. Tenemos que andar en el Espíritu porque decimos, pero ¿por qué el Señor tuvo misericordia? Porque Él es Dios, simplemente Él es Dios, Él es Padre. Exactamente. ¿Y de dónde aprendemos nosotros? Pues de nuestro Padre Celestial. Por eso es que es claro la oración, cuando perdonamos somos perdonados. Es decir, no porque el perdón no esté a nuestra disposición, es cuando nosotros retenemos el perdón, acumulamos deuda en el cielo y entonces el perdón de Dios no fluye en nosotros. Su gracia perdonadora, su misericordia no fluye porque nosotros estamos reteniendo misericordia. La otra vez le dije a una persona, aquí hay dos caminos que puedes hacer. Uno, llevar a esa persona ante la ley y la otra es perdonarle. Los dos caminos son válidos. Ahora, si no haces ninguna de esas cosas, te vas a deprimir y te vas a morir de una gran depresión porque no tenés respuesta, no hay solución. Para ti solo están aquellas dos cosas. O lo llevas delante de la ley y se aplica la justicia de los hombres, lo cual tienes derecho como un ciudadano más, o le perdonas y sigues adelante. Porque si no perdonas, tú estás reteniendo, ¿verdad?, esa justicia para esa persona. Entonces, de Dios debemos aprender misericordia. ¿Cuántos esposos no nos portamos mal muchas veces? Y no estoy hablando de pecados groseros, de actitudes, o las parejas. ¿Cuántas veces no tenemos actitudes que no pertenecen al reino de la luz? Pero muchas veces queremos nosotros como llevar al juzgado, al banquillo, decimos, en lugar de aprender a tener misericordia. Y la misericordia es esto, amados hermanos. Misericordia es comenzar de nuevo. Eso es misericordia. ¿Cuántas veces usted ha dicho, tengo misericordia de este hombre? A veces algunos dicen que Dios te tenga misericordia. Bueno, pues ya sabemos que Él tiene misericordia. La pregunta es nosotros. Sí, estaba recordando ahorita que en Mateo 6, donde encontramos la famosa oración del Padre Nuestro, ¿verdad? Que cuántas veces lo hemos proclamado, lo hemos dicho, hemos orado con este texto de Mateo 6 y habla, nos invita a perdonar, pero es interesante que todos, en el Padre Nuestro, solo hay una cosa que Dios nos pide hacer y ahí todo Él lo da, y es perdonar. Es perdonar, es hacer uso. El perdón es parte de la misericordia. Podríamos decir que no hay misericordia sin perdón. O sea, va incluido en hacer uso de la misericordia. Y el Señor Jesús nos enseña realmente en tantos textos. Mire lo que dice Mateo 5:7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Como tú decías, hay algunos que son inmisericordios. Pero a la hora de que se les está juzgando a ellos, cómo lloran y cómo ruegan que tengan misericordia con ellos. ¿Sabe cómo nos hace eso? Nos hace ser hipócritas y mentirosos. Es que cuando nos resistimos a perdonar a quien nos ha hecho un agravio, nosotros debemos de pensar que ya fuimos perdonados. Entonces hay que demostrar que la misericordia del Señor es tan grande con nosotros. Y muchas veces, como lo escribe el apóstol Pablo, que hay ascuas de fuego que uno pone sobre la cabeza, ¿verdad?, de las personas que nos han maltratado. Es decir, cuando hacemos uso de la misericordia nunca vamos a perder, nunca. Mire lo que dice Mateo 7, los leo del verso 1
al 4. No juzguéis para que no seáis juzgados. Es decir, si no quieres meterte en ese proceso de ser juzgado, no juzgues, pero bien. Porque el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Y sigue diciendo, hipócritas, porque al final es hipocresía. Pero si nosotros hemos obrado en misericordia, ¿Dios nos va a tratar así? Sí, Romanos 12 dice, todo el capítulo 12 está hablando de los deberes cristianos, ¿verdad? O sea, miren, que nos está diciendo que es para otros, no, es para cada uno. Y está hablando, dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Qué hermosa palabra realmente. La ley de la libertad, dice Santiago 2:8, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que la ley real, la ley de la libertad, estamos hablando de la misma ley. Es la ley que va más allá de la ley natural o de la ley de los hombres. Es la ley de la libertad en Cristo. Santiago está afirmando que jueces y juzgados, indefectiblemente todos hemos de ser juzgados por la misma ley. ¿Cuál? La ley de la libertad en Cristo Jesús. Esta es la ley del amor, es la ley de la regla de oro, esta es la ley de la misericordia. Por eso debemos hablar y actuar conforme a esta nueva ley. La ley de Moisés nos llevó a los pies de Cristo. La ley de la libertad es más completa y perfecta que la ley de los mandamientos. La ley de la libertad, Jesucristo nos ha enseñado que si perdonamos a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial también os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. La ley de Cristo es la ley de la misericordia. Es la ley de la regla de oro. De hacer a otros lo que nosotros quisiéramos que nos hicieran a nosotros. Es la ley de la misericordia. ¿Por qué? Porque la ley de la misericordia va a triunfar siempre en el juicio. Siempre va a tratar sobre la ley normal. Así que debemos de creer que la misericordia triunfa. Nos iguala delante de Cristo. Somos más que vencedores en el Señor. Y aprendemos a juzgar con imparcialidad de acuerdo a la misericordia de Dios, porque es fácil confesar el pecado ajeno. ¿Oramos? Sí, solo tenemos a los hermanos que están fielmente, ¿verdad? Pero mire lo que escribe nuestro amado hermano, el coronel Andino Cobos, dice, si hay algo que conmueve mi corazón y que alabe con todo mi ser, es la misericordia de Dios. Sí. Y la hermana Claudia Mancilla, que también fielmente dice, siempre ha tenido misericordia de mí. A Dios mi gloria, ¿verdad? También tenemos a la pastora Edna, ¿verdad? Nuestra hermana Zulma Pérez, y otros hermanos que están, 8 hermanos más conectados. No los logro ver a todos, pero gracias por perseverar con nosotros en este estudio del libro de Santiago. Padre, ayúdanos a tener misericordia y ser misericordiosos, porque cuando la misericordia, Señor, está en nuestros labios, en nuestras acciones, en nuestras actitudes, aún en nuestra mirada, Señor, cuando actuamos en misericordia, podemos esperar misericordia del cielo para nuestras vidas. Simplemente, Señor, nos humillamos y pedimos perdón por nuestra actitud altanera, Señor, de pensar que podemos juzgar como nosotros querramos, Señor, no conforme a la regla de oro, no conforme a la misericordia, no conforme a la ley real, a la ley de la libertad. En este día, Señor,
te pedimos perdón y ayúdanos a actuar en misericordia. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga y que tengan un día bendecido. Somos la Casa del Padre, una familia para ti.